Si te roban en la calle, son ladrones. Pero si te roban en el mar, son piratas. Frente a la costa del Cuerno de África, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, navegar puede convertirse en una sentencia de muerte. A veces, basta con que un carguero desacelere frente a las aguas de Somalia para que los piratas aparezcan. Pequeños botes con hombres armados, escaleras improvisadas, un abordaje rápido. No hay gobierno que los detenga, no hay ley que los castigue. Somalia, devastada por una guerra civil desde 1991, se ha convertido en el epicentro de una tormenta perfecta. Pobreza extrema, ausencia del Estado, redes criminales y terrorismo. Mientras Mogadiscio arde bajo la violencia y Eil opera como puerto fantasma, los piratas somalíes han sabido convertir el caos en industria. Este es el precio que se paga por abandonar un país al olvido. Este es el origen brutal de la piratería moderna de Somalia. En la costa oriental de Somalia, rodeada por desiertos, mar y silencio, se encuentra Eil, un pequeño pueblo pesquero que, tras décadas de abandono y caos, se convirtió en la capital mundial de la piratería. Allí no hay estado, solo el murmullo del oleaje y el eco de los disparos. En este rincón olvidado del planeta, las leyes no llegan, y cuando el gobierno desaparece, lo que queda es tierra de nadie. Eil está situada en Puntland, una región semiautónoma que desde 1998 ha intentado mantenerse al margen del colapso total del resto del país. Sin embargo, su autoridad nunca fue suficiente como para controlar esta porción estratégica del Océano Índico. En ese vacío surgió un ecosistema criminal perfectamente organizado, financiado por rescates millonarios y sostenido por redes tribales. howlgalka waxa howlgalka fududeeya baahidooda qofku seeru ka bilaabaya barxadaas oo kale inuu nafta meel la aado ma adiga ku cunaya kuma macnaa inta mid qaato adiga ku qaadan maayo waxa raadsido qofku wax ka helo maqaarka cad baa la jeclaad hadda nimanka ku xiraan marba waxba lagu howlgalay mar waxa lagu howlgalay hal saxiimad oo motor aad u xiran mar waxa lagu howlgalay laba saxiimad hadda step bay soo kacaysa ilaa ay hadda meesha ay marayso waxa way marka dadku qaabkaas u shaqayn oo badda ku aad hadday toban xaaladan abuurtay sanadkii dambe 20 bay kii ku xigay 30 bay kii ku xigay 50 bay kii labaad waxay noqdeen. Entre 2005 y 2012, la economía de Eil giró exclusivamente en torno al secuestro de embarcaciones. Más de 300 barcos fueron capturados y el negocio del rescate dejó entre 339 y 413 millones de dólares, según estimaciones de la ONU. Con ese dinero se construyeron casas, se trajeron armas y se alimentó a cientos de jóvenes desempleados que cambiaron la pesca por el fusil. dhibta aanu qabno anagu oo na haysata waxa weeye mid aanu u adkaysan lahaynay weeye hadda waxa weeye waxaanu joognaa heer aanu badda inaanu ka baxno sababtoo ah waxa weeye annagu awood aanu maraakiibtaas jiriifka iyo kuwa jiriifka ay wataan nimanka maraakiibta xaraabiga wata kulluba dhib bay nagu hayaan waxaan oga geynaysaa nin intii dawladaha adduunka oo nagu soo daayay maraakiibtooda inay naga qabtaan in maraakiibtaas marka dhibaatada taagan waxaanu ka codsanaynaa in nala ka qabto oo wixii aanu haysanay kabkabka xataa waa nala ka qaata. La táctica de los piratas es sencilla, pero brutalmente eficaz. Partían en pequeñas embarcaciones rápidas, localizaban a sus presas,
buques cargueros, petroleros o yates. Luego se apoderaban de ellos en aguas internacionales para llevarlos a la bahía natural de Eyl, donde los fondeaban durante semanas o meses hasta que se pagara el rescate, como prisioneros invisibles. Con el tiempo, el sistema se volvió más sofisticado. Los piratas comenzaron a usar barcos nodriza, conocidos como motherships, que sirven como plataforma flotante para extender su rango de acción hasta el Golfo de Adén o incluso el Mar Arábigo. Las operaciones ya no eran improvisadas, estaban coordinadas por líderes de clanes armados, como Mohamed Abdi Garad, un ex comerciante que se convirtió en uno de los señores de la guerra más temidos del litoral. El reclutamiento era constante, con más del 70% de la población viviendo con menos de $2 al día. Los jóvenes veían en la piratería una salida. Para muchos, era eso o morir de hambre. En una Somalia azotada por guerras civiles, con instituciones colapsadas, sequías interminables y hambrunas cíclicas, el crimen dejó de ser una opción. Era una necesidad de supervivencia. cabsi nama geliso maraakiibta xabadda iyagoo nagu ridayaan marka fuulla because waxaa cabsida mid ka daran baan haysan madaafiicda ay nagu ridayaan madaafiicda gudaha inoogu jidhaa waana baahi qofku marka meel la ka noqon maayo maraakiib diyaarada keen maraakiib keen gujisya keen wax cabsiya ma geliyaan haddii cabsi gelinayso way iska dayn lahayd maraakiibta dagaalka oo dalka joogtaana waxa ay wax ka qaban karto marka. Pero Eyl no se volvió una capital del crimen solo por la pobreza o el vacío de poder. Uno de los factores que encendió la chispa fue la pesca ilegal extranjera. Durante años, flotas industriales de Asia y Europa saquearon los recursos marítimos somalíes sin control, dejando sin sustento a miles de pescadores. La rabia se convirtió en venganza y el pescador se volvió pirata, muchas veces atacando estos mismos buques pesqueros. ¿Cómo llegó Somalia al punto en que capturar barcos se volvió un modo de vida? ¿Qué ocurrió para que un país pasara del hambre a la toma de rehenes? Para entender cómo nació este sistema criminal, primero hay que mirar más atrás, a una guerra que nunca terminó y a un Estado que nunca volvió. inay tahay niman dan gaara leh baan iga muuqdo sababtoo ah haddii ay dabcan inay burcad xaliyaan ama ay dacaan shaqadu ay daacad ka tahay hal maalin gudaheed kuma qaadateen inay xaliyaan midda kale waxa weeye annagu waxaana dadka waddanka iska lahaa waan ognahay burcadku meesha ay ka baxaan waxa ay yihiin wax kasta annagu waan ogaan karnaa laakiin awood daraan haysataa marka wixii iyaga lagu kharash gareyn lahaa haddii annaga nala siiyo maba iyagana looma baahdeen waxaana way joogsan lahaayeen. Somalia, 1991. El país colapsa. Tras más de 2 décadas de dictadura brutal, el presidente Siad Barre es derrocado por una coalición de clanes armados que no logran ponerse de acuerdo en quién debe gobernar. Lo que comienza como una revolución, pronto se convierte en una guerra civil devastadora. Barre había gobernado con puño de hierro desde 1969, mezclando nacionalismo socialista con represión sangrienta. Pero con el colapso de su antiguo aliado, la Unión Soviética y la economía arruinada, su régimen no pudo sostenerse más. La caída del dictador, lejos de traer estabilidad, abrió las puertas al caos absoluto. El Estado somalí se disolvió literalmente de la noche a la mañana. No quedó gobierno, ni ejército, ni policía. Mogadiscio, la capital, se transformó en un campo de batalla entre milicias tribales, mientras los civiles quedaban atrapados entre las balas. En menos de 2 años, la hambruna se extendió como una peste. Se calcula que entre 300,000 y 1 millón de personas murieron entre 1992 y 1993 por el hambre, las enfermedades y la violencia desatada. kabarqaad markay dambe isbitaallo badan baa dhacay waddanka dagaalada ka dhacay burbur baa gaadhay waa la kala qaxay aad baa la isku diray dhiig baa ku daatay hawlihiisa aad u farabtan garanaysa imika muddo ka dambe way yaraadeen raxmadii aad iyo aad bay yaraadeen waxaa jira qaar miinooyin dhul la dhigay la kacay baabuurkii ay wateen oo ku dhintay
saa lagu waayo reero dhan waxaa kaloo jirtay dadka hantidooda. La comunidad internacional intervino. Llegaron soldados de Estados Unidos y las Naciones Unidas con el objetivo de distribuir ayuda humanitaria. Pero la intervención fue un desastre. Las milicias locales comenzaron a atacar a los cascos azules y las tropas estadounidenses respondieron con fuerza letal. En octubre de 1993, durante la fallida operación en Mogadiscio conocida como Black Hawk Down, 18 soldados estadounidenses fueron asesinados. Washington decidió retirarse, y con ellos, el mundo entero abandonó a Somalia. Mientras el centro del país se sumía en el infierno, en el norte y noreste surgieron dos nuevas entidades que, aunque no reconocidas oficialmente, lograron establecer cierto orden. Somaliland, que se autoproclamó independiente, y Puntland, que optó por una autonomía parcial. Aunque estos territorios ofrecieron una relativa estabilidad, su influencia no alcanzó a controlar ni el corazón del país, ni su extensa costa. Lo que siguió fueron décadas sin un gobierno central funcional. Un estado fallido. El sur y centro de Somalia quedaron fragmentados, controlados por clanes armados, señores de la guerra, grupos islamitas como Al-Ittihad al-Islamiyya y más tarde el brutal Al-Shabaab. dagaalkii COVID-19 dalka Soomaaliya ayaan anigoo kuriya qalamino taasi markaa iga soo kala waxyano halkaan Hargeysa airport ilaa dagaalka socda Caydiid calaamadu way iska fiicneed 4 bilood dagaal qabliye oo xun baa ka dhacay calaamadi Caydiid burburkaan badi sidaas igu soo gaartay miyaan badi kuma dhicin kaaro ama booyinkan lagu dagaalamayo inkastoo green line meeshaan ka fenonaale xad u dhixay labada qabaa'il. En ese vacío surgió la piratería. Sin un Estado que regule, sin una economía que contenga, sin ley ni orden, el crimen se volvió estructura. El tráfico de armas, de personas, de rescates millonarios, a la orden del día. Y todo comenzó con la caída de un dictador y el abandono internacional. La ciudad de Mogadiscio se convirtió en una ciudad sitiada, donde las facciones combatían por el control de cada calle. Las instituciones se volvieron ruinas, las escuelas cerraron, los hospitales desaparecieron, y una generación entera creció sin Estado, sin educación y con un AK-47 entre los brazos. Fue este desmoronamiento total, esta herida abierta y sin sanar, lo que permitió que el océano se transformara en trinchera y que los botes pesqueros se convirtieran en plataformas de asalto. Porque cuando no hay país que proteja a su gente, es la violencia la que toma el timón. No hay manera de reconocerlos. Están en todas partes de Mogadiscio. meel walba Muqdisho waa joogaan laba walxaday buu joogaan bayaga dhanba inay jaajoos yihiin oo ay sir gudbiyaan iyo inay yihiin dad u qaabishan income-ka oo lacagaha inta laga soo diro dowladdana ka mid ah oo uga qaada wasiirada iyo xildhibaanada iyo dowladda lacagtooda labadaasay ku joogaan. ¿Son más fuertes que el gobierno? ay dowladdu way ka adag yihiin boqolkiiba boqol hoos dowladdu isma qarxi karta moqt nin isqarxaad marka dhawaa ka adag yahay. En medio del colapso total del Estado somalí, emerge otro actor de pesadilla, Al-Shabaab. Surgido oficialmente en 2006 como el brazo armado de los tribunales islámicos, este grupo no tardó en convertirse en una guerrilla islamita autónoma y extremadamente violenta. Su objetivo, imponer una versión radical de la ley Sharia en todo el país. Desde un principio, Al-Shabaab rechazó cualquier forma de gobierno secular y declaró ilegítimo al frágil gobierno somalí apoyado por potencias extranjeras. En 2012, su líder Ahmed Abdi Godane juró lealtad a Ayman al-Zawahiri, formalizando su vínculo con Al-Qaeda.
Así, Somalia quedó oficialmente dentro del mapa del terrorismo global. Con esa legitimidad, tomaron ciudades, controlaron carreteras y puertos y se financiaron con extorsión. Le cobraban impuestos a comerciantes, granjeros y transportistas, castigando con ejecuciones a quienes se resistían. meeshaan ka imaaday al-shabaabka waa wax dad duurka ku jiro wax haddayd haysatana kaa qaadanayo waxaad yeelan karin wax kaloo oo aan haysanin malayn waa wixii haysatana dadaa kaa qaadanayo. En las zonas que dominaban, imponían normas brutales, amputaciones públicas, castigos por herejía y reclutamiento forzado, incluso de niños soldados. When you are living in rural communities in Somalia and facing a drought, and Al-Shabaab impose you heavy taxes, or if you cannot pay, ask you to recruit one of your loved ones. They put you in difficult situation. Al-Shabaab también obstaculiza activamente la ayuda humanitaria. Bloquean convoyes, amenazan a trabajadores, destruyen pozos y cultivos. En un país que ya sufre hambruna, sequías extremas y desplazamiento masivo, su presencia convierte zonas enteras en territorio inaccesible. Y dentro de las zonas controladas por los terroristas, los civiles sufren más que nadie. waxaa dhintay 2011 ii sheegay asoo ila quraacanayo macnaha ani asoo isla quraacanayni subaxii oo hoos soo degtay dagaal hoostaan ka socday asoo guriga soo fiiriyaayo axbad shabaab ku dhuftay marka wadnay u dhacday. Mohammed had some of his childhood friends over when we were there. Having all grown up during the Civil War, violence has always been a part of their lives. dilaa ka jiro shaqo ma lahan iska rafaad badan tahay amar waxaa waaye qofka hadda kaa taga waa ilmuhuga zaa'id oo weliba badan yihiin hal ilaa wallaahi meeshaan horta waddankan dhibaato kaliya waaye marka dad badan macnaha saaxiibadeeda. A lo largo de los años, la misión de la Unión Africana, con apoyo de Estados Unidos, ha intentado contenerlos mediante bombardeos, drones y ofensivas militares. Aunque han perdido terreno en las capitales regionales, Al-Shabaab sigue fuerte en el campo, operando en sombras, mutando de guerrilla a red insurgente. Con los piratas en el mar y los terroristas en tierra, Somalia no es solo un estado fallido, es un territorio fracturado, con múltiples centros de poder donde reina la ley del más armado y del que los que pueden huyen sin pensar. People from neighboring areas, especially areas under Al-Shabaab control, have been fleeing to Dolo on the expectation that they will get some humanitarian relief. I see the camps swelling more and more. The influx is just unprecedented. 2 years ago, this camp on the outskirts of town didn't exist. Hoy, más de 30 años después del colapso del Estado, Somalia sigue atrapada en un ciclo de violencia, pobreza y desesperación. La sequía más devastadora en décadas ha dejado a 1.8 millones de niños al borde de la desnutrición aguda. Mientras la ayuda humanitaria es bloqueada por grupos armados como Al-Shabaab o no logra llegar a las zonas más remotas. La intervención extranjera, con Estados Unidos, Turquía y Emiratos Árabes Unidos disputándose zonas de influencia, no siempre se traduce en estabilidad. En muchos casos, la pugna por los recursos naturales y las rutas estratégicas solo alimenta más tensiones. Aunque la piratería experimentó un aparente declive a partir de 2012, la realidad es que Eil, la capital no oficial de los piratas, nunca fue desmantelada del todo. Hoy, con el resurgimiento del caos y la guerra infinita en Medio Oriente, esa costa olvidada vuelve a convertirse en una base activa para secuestros, extorsiones y tráfico marítimo ilegal. Porque mientras Somalia no recupere un estado funcional,
Mientras no haya oportunidades reales ni una estructura que impida el vacío de poder, los piratas seguirán regresando una y otra vez, más organizados, más violentos y más desesperados. Hasta aquí el video de hoy en Mundo de Armas. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo todas nuestras entregas. Nosotros, sin más, te despedimos hasta la próxima.